Hola, bienvenidos al canal EduTech Systems. En esta ocasión para presentar la segunda parte del tema Comandos para la gestión de usuarios, relativo a la serie Linux Lite Tutorial. En el video anterior les mostramos cómo utilizar el comando UserAdd para agregar usuarios y el comando UserDel para borrar usuarios. Esto lo hicimos desde el terminal de la versión de Linux Lite 4.4 usando el usuario root. Cuando se usa el usuario root se usa desde el modo consola, solo que para este video, al igual que el video anterior y el próximo, lo usamos desde el modo gráfico para poder mostrarles la implementación de estos comandos desde la terminal. Pero usualmente estas tareas administrativas llevadas a cabo por un usuario administrador o al usuario root se hacen desde el modo consola. Para este video voy a hablarles del comando usermod. El comando usermod se utiliza para modificar cuentas de usuario. Al igual que los comandos UserAdd y UserDel, tiene parámetros para realizar tareas específicas. A continuación voy a mostrarles algunos ejemplos de modificaciones que se pueden realizar en una cuenta de un usuario. Vamos a abrir nuestra ventana del terminal y en primer lugar vamos a crear la cuenta del usuario que vamos a utilizar para llevar a cabo esta tarea. Vamos a crear una cuenta que se llama usuario 01 y vamos a verificar si existe, si ha sido creada. Esto en el archivo passwd dentro del directorio cat. Y en efecto ha sido creado. El nombre de la cuenta, usuario 01. En el password hay una X porque no ha sido diligenciado, o sea, no se le ha asignado un password a esta cuenta. El user ID del usuario 1001, el user ID del grupo 1002, no tiene comentario, su directorio personal está dentro de la carpeta home, en este caso se llama usuario 01, y al final no tiene asignada una dirección para inicio de sesión desde la consola de Linux. Muy bien, con el uso del comando usermod podemos realizar varias de estas tareas. Por ejemplo, si queremos agregarle una descripción a esta cuenta, al igual que se puede hacer con el comando UserAdd, se puede hacer con este comando usermod. El comando usermod y el parámetro C podemos crear el mensaje que sirva de descripción. Lo ejecutamos y lo verificamos y en efecto vemos que a la información de esta cuenta ha sido añadido el mensaje cuenta limitada. Esta es una descripción para esta cuenta. Si necesitamos modificar la carpeta home del usuario, también podemos hacerlo con el comando usermod. Como ya vimos, cuando consultamos el archivo passwd, el home del usuario es dentro de la carpeta home, una carpeta que se llama usuario 01. En este caso vamos a indicar lo que sea la carpeta home y dentro la carpeta videos, la cual ya existe. Verificamos en el archivo passwd y vemos que en efecto ha sido cambiado el home del usuario. Si queremos cambiar
el user ID del usuario, al igual que con el comando user_add, con el comando usermod, esto es posible. Con el parámetro U minúscula se puede hacer este cambio. Como recordarán, el parámetro, el valor del usuario inicialmente era 10.01. Ahora le estamos diciendo a Linux que se lo modifique a 6666. Y en efecto, ahí le hizo el cambio. Ahora el user ID es 6666. Si queremos añadir esta cuenta a un grupo adicional, esto es posible añadiendo los parámetros A y el parámetro G. Con esta instrucción lo que estamos indicando a la Linux es que añada a la cuenta usuario 01 al grupo users, que es un grupo predefinido del sistema con el ID 100. Esto lo vimos en el video anterior. Solo que al usar la G mayúscula, lo que le estamos diciendo es que este grupo sea adjuntado a este usuario como grupo secundario. Es decir, el usuario va a tener su grupo original que vimos según el ID 1002, pero también va a estar adscrito al grupo 100, que es el grupo de usuarios. Para verificar esto, nos vamos a ir al archivo group que está dentro de la carpeta etc. Y en efecto, vemos que el grupo users tiene al usuario 01 y el usuario 01 tiene su grupo principal, que es el 1002. Es decir, este usuario forma parte de dos grupos. Si fuese necesario, por reglas de negocio o requerimientos de negocio, que el usuario realice sus tareas, el usuario 01, el usuario creado en cuestión, realice sus tareas desde la consola de Linux y no desde el modo gráfico, entonces es necesario agregarle una ruta del shell. Esto podemos hacerlo también con el comando usermod, con el parámetro S minúscula y seguidamente indicándole la ruta. Muy bien, y lo verificamos en el archivo passwd y vemos que ha sido añadido al final su shell, es decir, la ruta de ejecución para que el usuario pueda iniciar su sesión en la consola de Linux y no necesariamente en el modo gráfico. Como recordarán, en el video anterior vimos el tema de la expiración de cuentas y de password. Para ello existen dos comandos que veremos en el próximo video. Sin embargo, con el comando usermod podemos también añadir algunos de estos valores. Por ejemplo, si queremos establecer la fecha de caducidad de una cuenta, lo podemos hacer con el comando usermod y el parámetro E minúscula, con el mismo formato como lo vimos con el comando user_add. Ahora lo verificamos en el archivo shadow dentro del directorio etc. Muy bien, como explicamos en el video anterior,
la diferencia entre el valor 18.454 que corresponde al 1 de enero de 1970 hasta la fecha actual, en donde no ha habido cambio de contraseña ni la cuenta ha sido eliminada, esa diferencia es la que indica cuándo se va a deshabilitar esta cuenta que ha sido creada, la del usuario 01. Si vemos, hay una diferencia de 5 días y esa diferencia va en función de la fecha actual. Hoy, por ejemplo, es 11 de julio del 2020 y se está pidiendo que la cuenta sea deshabilitada el 16 de julio de 2020, es decir, hay una diferencia de 5 días. Pero puede darse el caso que también queramos que le asignemos un número de días después de la caducidad de la contraseña para que la cuenta sea deshabilitada permanentemente, es decir, que no sea de forma inmediata. Esto lo hacemos con el parámetro F e indicándole la cantidad de días. Lo verificamos en el archivo shadow y ahí vemos que ha sido añadido. Es decir, desde el momento que la cuenta quede en caducidad, quedarán 10 días para que la cuenta sea deshabilitada de forma permanente. Como les mencioné hace unos instantes, en el próximo video veremos 2 comandos para las gestiones estrictamente relacionadas con los passwords de usuario. Sin embargo, podemos utilizar uno de esos 2 comandos, que es el comando change, para ver datos de la cuenta de un usuario. En este caso, empleando el parámetro L minúscula, que se refiere a listar los datos relacionados con la cuenta y el password del usuario 01, en este caso el usuario que estamos utilizando de ejemplo. Y ahí vemos el último cambio de password, 11 de julio, se refiere al día que fue creada la cuenta. Expiración del password nunca, porque realmente esta cuenta no se le ha asignado password ni una sola vez. Inactivo tampoco, porque no le hemos indicado que ese password esté inactivo. La cuenta expira el 16 de julio, que fue lo que dijimos con la implementación del parámetro E. Mínimo número de días entre cambio de password 0, porque no ha habido cambio de password. Máximo número de días entre cambio de password 99.999 sería la cantidad de días permitidos, y número de días de aviso antes de la expiración del password, es decir, que 7 días antes de la expiración del password, Linux deberá enviarle mensaje al usuario para que proceda a cambiarlo. En el próximo video hablaremos con mayor detalle del comando passwd y el comando change, que tiene que ver con la gestión de los passwords de usuario. Por último, puede darse el caso de que por requerimientos del negocio o por políticas del negocio, el nombre de una cuenta deba ser modificado. Esto es posible con el comando usermod y el parámetro L minúscula, indicando primero el nuevo nombre y luego el nombre original. Es decir, le decimos a Linux que queremos que le añada este nuevo nombre a un usuario existente. El usuario 01 ahora pasará a llamarse usuario 02. Podemos verificar esto con el comando ID. Y ahí vemos. Usuario 02 queda con el ID que tenía el usuario 01. Y también con el grupo que era el 1002 y el grupo 100 users. Es decir, queda con todos los datos que tenía el usuario 01. Si verificamos el usuario 01,
En efecto, Linux nos dice que no existe tal usuario porque ha sido modificado. Muy bien, de esta forma terminamos la presentación de la segunda parte del tema comandos para la gestión de usuarios correspondiente a la serie Linux Live Tutorial. Esperamos que este video sea de su agrado y también le invito a revisar la literatura, como lo hemos hecho en ejemplos anteriores. En la terminal de Linux con el comando man y el nombre del comando en cuestión podemos acceder a los detalles de la literatura relacionada con el comando, todas las opciones o parámetros como hemos visto ya en nuestro ejemplo. También podemos ver detalles que tienen que ver con la configuración, los archivos en cuestión y comandos relacionados. Le invitamos también a suscribirse a nuestro canal EduTech Systems y le agradecemos su muy amable atención. Muchas gracias y que tengan buen día.